Buenas tardes. Me presento, soy Álvaro Campos de Ver, el académico que va a realizar la asignatura de legislación aplicada. El día de hoy vamos a empezar a trabajar con la ley 16.744. ¿Qué establece la ley 16.744? Establece normas sobre accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, ¿ya? Hay que entender que esta ley es la ley como primaria para nosotros los expertos en prevención de riesgos, ¿ya? Hay que entender algo con las leyes. La ley muchas veces va a establecer ciertas acciones o actividades que hay que realizar. Y el decreto viene a hacer esto más operativo. En el fondo establece el mecanismo directo, ¿ya? La ley va a establecer la idea y el decreto el cómo, ¿ya? Para que empezamos a entender de una manera un poco más simple. Ahora, esta ley para nosotros es de suma importancia, ¿ya? Porque nosotros sin esta ley no pudiésemos aplicar y desarrollar una serie de actividades que son importantes para la prevención de riesgos. Y aparte que también va a entregar un marco de referencia en relación a los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, en un aspecto. En otro aspecto va a definir los tipos de accidentes, también empieza a generarse una serie de conceptos, como por ejemplo mutualidad, accidente con tiempo perdido, sin tiempo perdido, entre otros, ¿ya? Porque son elementos importantes que nosotros debemos manejar dentro de lo que corresponde al vocabulario nuestro. Ahora, la ley 16.744 incorpora el criterio preventivo, exigiendo y promoviendo acciones tendientes a evitar que ocurran accidentes del trabajo y enfermedades profesionales. O sea, acciones que tienden a evitar, ¿ya? Ojo, evitar es hacer todo lo posible para que no ocurra. No está diciendo que va a cortar con esto o que va a generar que no ocurran accidentes de enfermedades profesionales. Estas van a ocurrir igual. Pero la idea es que con todo lo que nosotros hagamos, si esto ocurre o llegase a ocurrir, sea en una instancia mucho o una magnitud mucho menor. Ahora, lo importante de la ley 16.744 es que establece un seguro y un seguro social, ¿ya? Cuando un trabajador sufre un accidente del trabajo o una enfermedad profesional, él no queda solo. Él va a tener ciertas coberturas. Y estas coberturas son las que establece la misma ley, ¿ya? Ahora, esta cobertura va a ser en dos frentes o en dos elementos. Uno, las prestaciones médicas y económicas que son directamente en el trabajador, ¿ya? Para todas las personas que sufren un accidente del trabajo o que contraigan o desarrollen una enfermedad profesional. Y las prestaciones preventivas. Y estas son en los lugares de trabajo, como por ejemplo que vayan a hacer una inspección, ¿ya? O vayan a hacer una medición del agente ruido, una medición del agente polvo, agente sílice, o algún u otro agente interhigiénico. Son todas las actividades que se realizan en la empresa, ¿ya? O sea, vamos a tener una prestación que es directamente para el trabajador y otra directamente que es para el lugar de trabajo. Ahora, este seguro social es de carácter obligatorio para el empleador y no lo pagan los trabajadores. ¿Y eso cómo es? O sea, el empleador tiene que pagar una serie de elementos, ¿ya? Que son como los haberes legales. Una cosa muy importante, por ejemplo, ¿cuál sería? Aparte de pagar la remuneración, el pago realizado o el pago que se debe realizar por el concepto de AFP, el concepto de ISAPRE o FONASA, ¿ya? Pero eso va a descuento del trabajador. El cambio, el seguro que establece la ley 16.144 no va a descuento del trabajador, ¿ya? Pero se paga en sí en base a las remuneraciones, ¿ya? O sea, del total de remuneraciones se calcula un porcentaje y ese porcentaje es el que se descuenta en un pago, ¿ya? Ojo, no se descuenta al trabajador, ¿ya? En el fondo la empresa va a tener que ver el mecanismo cómo lo descuenta de ellos internamente, si va a ser de las ganancias de ellos, o etcétera. Pero eso va a depender directamente de ellos como empresa, ¿ya? Ahora, esto es obligatorio. O sea, la empresa no puede hacerse la desconocida y esto no pagarlo. Tiene que hacerlo, ¿ya? Y el no pago de esto involucra o incluye, más que incluye, involucra un pago de multas para directamente la empresa. Ahora, esta ley, ¿cómo se financia? Y acá vamos a tener un tema bien sencillo. Tenemos una cotización básica y una cotización extraordinaria, ¿ya? La básica es la que pagan todas las empresas por igual.
Pero yo como empresa no pago un 0,93, pago en sí un 0,95. Pero uno se pregunta, pero profe, 0,95 es distinto que 0,93 y usted acá coloca un 0,93. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Ya. Efectivamente, tú pagas un 0,93, pero sin embargo, ese 0,93 que tú pagas es el que va directamente al financiamiento de la ley. Bueno, una parte, en realidad, quizá un valor un poco más alto. Pero ese 0,02 que no está involucrado acá, pero que ya tú pagas, no va directamente a las arcas del organismo administrador de la ley, sino que pasa a la ley sana, ¿ya? Que en el fondo es la ley que establece la forma de pago a las personas que tienen que tomar una licencia médica para poder cuidar a su hijo durante una enfermedad, por ejemplo, un cáncer, entre otros elementos, que ojalá no fuese así, pero tiene que entenderse de que la ley tiene que entregar u otorgar un mecanismo para poder que la gente pueda recibir un dinero para poder subsistir. Ahora, la cotización básica es la que todos pagan por igual. Todas las empresas pagan eso. Lo que sí, la cotización extraordinaria o la cotización adicional. Ya que eso son lo que se paga de manera diferenciada. Ahora, hay que entender algo. La extraordinaria o la adicional en sí no son parte de este valor, son un valor distinto. Pero hay que tener varias cosas. ¿Y cómo yo hago el cálculo de eso? Y de frentón, ¿cómo sé yo cuánto debo pagar si mi empresa es nueva? ¿Ya? Y ahí tenemos un escenario. La cotización básica y la extraordinaria es la que tienen que pagar todas las empresas. Y la extraordinaria, ya que en el fondo también puede llamarse cotización adicional, puede tener dos puntos de vista. Primer punto de vista, cuando la empresa es nueva. Yo tengo una empresa nueva, me instalé hace poco tiempo, y tengo trabajadores, tengo gente trabajando conmigo, y yo debo cancelarle y pagar el seguro. Por lo tanto, yo no puedo decir, no, porque como mi empresa es nueva, no tengo historia de accidente, no pago diferenciada, no pago la adicional. Eso es erróneo. ¿Ya? Y bajo el concepto de riesgo presunto, ¿qué significa eso? Que tú bajas este decreto, ves cuál es la actividad económica de la empresa en que tú estás trabajando, y eso que no determina servicios impuestos internos, y dices, mi empresa es minera, tengo que pagar tanto. Mi empresa es agrícola, pago tanto. Mi empresa de productos y servicios, pago tanto. Y viene un tema con eso. ¿Hay empresas que por ser un rubro pagan más? Sí, minería, construcción, agricultura, pesca. ¿Y por qué van a pagar más en sí? Porque son actividades que involucran y tienen un alto riesgo, ¿ya? Y también generan un accidente de no consecuencias bajas. Ahora, cuando mi empresa ya está trabajando y tengo un tiempo, yo ya tengo, si no tengo en la situación anterior, tengo que trabajar con el riesgo efectivo, ¿ya? Y esto es lo que se llama la famosa cotización adicional diferenciada, ¿ya? Y que es el famoso decreto 67, el cual uno puede calcularlo. ¿Ya? Y eso se calcula cada cierto tiempo bajo una estructura, ¿ya? La básica es la que todos pagan, y la extraordinaria o la adicional es la que cada empresa va a pagar dependiendo de sus características, ¿ya? Si la empresa es nueva, tengo que ver bien cuál es el rubro económico, que bueno, define servicios impuestos internos, y ver este decreto para ver cuánto pago. Y el riesgo efectivo es lo que se calcula. El riesgo efectivo, yo siempre lo he dicho, que es como la medida de la salud de la empresa. En el fondo, qué tantos accidentes tiene o qué tantos días perdidos tiene o días cargos tiene. Que esto está muy relacionado también cuando uno empieza a calcular los centros indicadores de gestión, ¿ya? Específicamente lo definimos por el decreto 40, que es frecuencia y gravedad, ¿ya? Y esto viene también muy relacionado con el concepto de siniestralidad. Ahora, cuando yo quiero hacer el tema del pago y tengo un porcentaje en específico, eso tengo que sacarlo de la remuneración imponible de cada trabajador. Pero en la práctica, ¿cómo funciona esto? Yo tomo todas las remuneraciones que pago en la empresa y esa remuneración no le descuento el valor por AFP, por ISAPRE o FONASA. Y ese global de valor yo le aplico un porcentaje y eso es lo que yo pago. O sea, se calcula toda la remuneración completa sin descuento.
Y eso es lo que recibe la mutualidad mes a mes, ¿ya? ¿Y eso para qué, chiquillo, es? Porque la ley entiende que tiene que tener un sistema de financiamiento para poder pagar las prestaciones médicas y económicas a los trabajadores y las prestaciones preventivas en los lugares de trabajo. O sea, sin este mecanismo de acá, o lo que está acá, técnicamente, esto no se puede financiar, ¿ya? O sea, tiene que financiarse. Y de hecho, hay instalaciones médicas, hospitales, pabellones. Si tú, dentro de tu accidente, tú no tienes cómo poder trasladarte a tu casa para poder recibir, o sea, de tu casa a un centro de rehabilitación, por tu accidente o porque de frente no lo tienes, la mutualidad, lo cual sea, eh, puede incluso hasta costear el transporte, ¿ya? Del trabajador que sufrió un accidente. Ahora, ¿quiénes son las personas que están protegidas por la cobertura del seguro? Tenemos todos los trabajadores dependientes, los trabajadores independientes que perciben rentas del artículo 42 de la Ley de Impuesto a la Renta y los restantes trabajadores independientes que coticen para dicho seguro. Ya de un tiempo hasta ahora, todo trabajador independiente que esté cotizando tiene que pagarse el seguro, es obligatorio, ¿ya? Los estudiantes que realicen prácticas, que significa un ingreso para el plantel, o sea, si por ejemplo en la universidad hubiese algún estudiante que trabaje en algo o hace su práctica en una actividad que eso haga ingreso directo a la universidad, tiene que tener cobertura seguro. Y los dirigentes sindicales, en el ejercicio de sus actividades gremiales. Ya, otra forma de cobertura, por ejemplo, es cuando yo trabajador estoy siendo, me mandan a capacitarme, ¿ya? Y producto de eso, yo debo tener una cobertura. Claro, yo me estoy capacitando, pero lo estoy haciendo quizás fuera de mi área de trabajo. Pero también debo tener una cobertura producto de aquello. Y esa cobertura también está involucrada o está cubierta bajo este concepto de acá. Ahora, ¿desde cuándo tengo derecho a la cobertura del seguro? Primero que todo, desde el primer día de trabajo. Desde el trayecto de la casa habitación al trabajo. Y acá tenemos una pregunta. ¿Qué sucede con los trabajadores independientes? Ya lo estamos respondiendo en parte en la parte anterior, que ellos tienen que costearse el seguro, pagárselo mes a mes. ¿Y qué sucede si aún no has firmado mi contrato de trabajo? Tú ya tienes cobertura del seguro, si no lo has firmado. Recuerden que hay un tiempo perentorio en el cual tú puedes estar trabajando sin firmar tu contrato, ya, pero es un tiempo que está regulado por qué cosa, por el Código del Trabajo. Ahora, lo importante siempre es entender de que cómo va a pensar la ley. Dice, la ley va a pensarlo de una forma que tú no estás trabajando porque tú quieras trabajar, tú estás trabajando por una necesidad. Por lo tanto, si tú estás ahí, ya es por algo. Ahí tiene ese concepto. Lo que sí es importante, que si nosotros estamos trabajando fuera de nuestro horario de trabajo, esto sea bajo el concepto de horas extraordinarias, ya si es para trabajo en la empresa. Y esto también tiene que tener un respectivo respaldo, que es un anexo contrato, ¿ya? Para nunca obviar este tema, porque son cosas bastante importantes. Ahora, ¿qué cubre el seguro? En la práctica, el seguro va a cubrir tres elementos principales: los famosos accidentes de trabajo, accidente de trayecto y las enfermedades profesionales, ¿ya? O sea, si tú sufres uno de estos dos o adquieres este tercero, tú ya tienes una cobertura del seguro, ¿ya? Pero también tenemos que darnos cuenta de que tienen que haber ciertos elementos. Y un elemento importante es que si tú sufriste un accidente de trabajo, tiene que ser en el contexto de tu trabajo. Y sufriste un accidente de trayecto, debe ser en el contexto de que tú te estás dirigiendo del trabajo a tu casa y de la casa al trabajo. Independiente si es para devolver, es para llegar en la noche o es para almorzar, ¿ya? No, la ley no hace ese tema. Ahora, sí hay que tener claro que hay ciertas limitantes para que esto sea trayecto, ¿ya? Y si contrajiste una enfermedad profesional, ya que en el fondo es lo que tú contraes por el trabajo directo, por el ejercicio directo de tu trabajo, va a tener cobertura por parte del seguro. Ahora, ¿qué es un accidente de trabajo? Es una lesión que sufre un trabajador a causa o con ocasión y le produzca incapacidad o muerte. Y recuerden que la incapacidad puede ser permanente o temporal, ¿ya? Ahora, lo importante de esto es que si el trabajador sufre una licencia, perdón, sufre un accidente, producto de este accidente, tiene una licencia médica, bajo ese punto de vista, de una manera temporal, el trabajador no va a tener una capacidad de ganancia, o sea, no va a tener una capacidad de poder realizar trabajo, ¿ya? Y eso supone la licencia médica de origen laboral. Recuerden que la licencia médica
puede ser de origen médico, origen de enfermedad común o por trabajo. Ahora, si la lesión constituye un accidente del trabajo, este puede tener relación directa a causa o relación indirecta que es con ocasión, ¿ya? Siempre y cuando sea en el contexto de la actividad laboral que tú desarrollas. Ahora, un ejemplo de causa es cuando un accidente, por ejemplo, un ejemplo de accidente a causa del trabajo es la lesión que sufre un auxiliar de aseo al resbalar y caer mientras limpia el piso de su lugar de trabajo. Y un ejemplo con ocasión es cuando un trabajador sufre o se quema mientras consume un café o un té durante su jornada de trabajo o su jornada laboral. Acá hay que entender algo. Lo primero a causa sí, porque yo me accidenté directamente realizando mi trabajo. Sin embargo, si es con ocasión, ya acá hay que tener un tema. En la práctica, yo puedo tomarme un café o un té dentro de mi jornada de trabajo, sí lo puedo hacer. Lo ideal es hacerlo en un lugar apropiado para tal evento, ¿ya? En primera instancia, o en un casino, por ejemplo, ¿ya? O en un lugar donde no implique un riesgo para la salud, donde tenga alguna presencia de un agente químico, por ejemplo, ya sea algún vapor, un gas. ¿Ya? Sin embargo, hay que entender algo. El empleador no puede negar al trabajador consumir algo durante su jornada de trabajo, como un té, un café, un sándwich, una papa, una galleta, una fruta, un yogur. Porque en la práctica el trabajador está saciando una necesidad básica, que es alimentarse. Ya, chiquillos, esto es por el día de hoy, ¿ya? Así que nos vemos dentro de la sesión que corresponde al día de mañana. Que tengan muy buen día. Hasta luego.